Laudetur Jesus Christus. Informativo en lengua española de Radio Vaticano. Un cordial saludo de Cecilia de Malac con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son nuestros titulares de hoy, jueves 14 de diciembre, San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia, carmelita descalzo. La ternura de Dios y la grandeza del Dios que se hace pequeño. Homilía del Papa en la misa de esta mañana en la casa de Santa Marta. Promover diálogo, reconciliación y cooperación para impulsar la justicia intergeneracional y el desarrollo humano integral ante los desafíos que acechan la paz en el mundo y el medio ambiente. Exhortación y cordial bienvenida del Santo Padre a 6 nuevos embajadores ante la Santa Sede. Exhorto a todos a vivir la alegría de la misión testimoniando el Evangelio en los ambientes en los que cada uno vive y trabaja. Es el tuit pontificio de hoy. Mensaje del Papa Francisco al cardenal Turson en el 25 aniversario de la Fundación Populorum Progressio, querida por San Juan Pablo II, para contribuir a mejorar las condiciones de los pueblos autóctonos, mestizos y afroamericanos en América Latina. La actividad del Papa es noticia. Con la imagen que nos presenta el profeta Isaías, yo, el Señor tu Dios, te tomo por la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. Y con el salmo que recuerda que el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas, el Papa Francisco reflexionó sobre las lecturas del jueves en la segunda semana de Adviento. Evocando la Navidad que se acerca, el Santo Padre hizo hincapié en la ternura de Dios que es Padre y Madre. María Fernanda Bernasconi nos amplía la información sobre la homilía del Santo Padre en la misa matutina en la capilla de la casa de Santa Marta. La ternura de Dios como rasgo que lo define fue el núcleo de la homilía del Santo Padre Francisco durante la misa matutina del segundo jueves de diciembre, celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. El tema lo sugirió la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías y del salmo en el que se dice de Dios, su ternura se expande sobre todas las criaturas. La imagen presentada por Isaías es la de un Dios que nos habla a nosotros como lo hace un papá con su niño, cambiando su voz para hacerla lo más posible semejante a la suya, y ante todo lo tranquiliza acariciándolo. No temas, yo vengo en tu ayuda. Sembra che il nostro Dio volesse cantarci la ninna nanna. Il nostro Dio è capace di questo, la sua tenerezza è così, è padre e madre. Parece que nuestro Dios quiere cantarnos la canción de cuna, nuestro Dios es capaz de esto, su ternura es así, es padre y madre. Tantas veces ha dicho, pero si una mamá se olvidara de su hijo, yo no te olvidaré. Nos lleva en sus propias entrañas. Es el Dios que con este diálogo se hace pequeño para hacernos comprender, para hacer que nosotros tengamos confianza en Él y podamos decirle con la audacia de Pablo, que cambia la palabra y dice papá, Abba, papá, es la ternura de Dios. Col coraggio di Paolo, no? Che cambia la parola e dice papà, Abba, papá, è la tenerezza di Dio. Es verdad, a veces Dios nos aporrea, dijo el Papa Francisco, y añadió que Él es el grande, pero con su ternura se acerca a nosotros y nos salva.
y este es el misterio y una de las cosas más bellas. Il Dio grande che si fa piccolo e nella sua piccolezza non lascia di essere grande. E in questa dialettica grande e piccolo c'è la tenerezza di Dio. Es el Dios grande que se hace pequeño y en su pequeñez no deja de ser grande. Y en esta dialéctica grande es pequeño, está la ternura de Dios. El grande que se hace pequeño y el pequeño que es grande. La Navidad nos ayuda a comprender esto. En aquel pesebre, el Dios pequeño, me viene a la mente una frase de Santo Tomás en la primera parte de la Suma, queriendo explicar esto. ¿Qué es divino? ¿Qué es la cosa más divina? Dice, no asustarse de las cosas grandes, sino tener en cuenta las cosas pequeñas. Esto es divino, ambos juntos. Cioè non spaventarsi delle cose grandi, ma tenere conto delle cose piccole. Questo è divino, tutti e due insieme. Dios no solo nos ayuda, sino que también nos hace promesas de alegría, de gran tranquilidad, para ayudarnos a ir adelante. Dios que, afirmó el Papa, no solo es Padre, sino también Papà. Io sono capace di parlare col Signore così? Ho paura. Ognuno si risponde. Ma qualcuno può dire o domandare, ma qual è il luogo teologico della tenerezza di Dio? Dove si può ¿Soy capaz de hablar con el Señor así o tengo miedo? Que cada uno responda. Y alguien podría decir, podría preguntar, pero ¿cuál es el lugar teológico de la ternura de Dios? ¿Dónde se puede encontrar bien la ternura de Dios? ¿Cuál es el lugar en el que se manifiesta mejor la ternura de Dios? La llaga, mis llagas, tus llagas. Cuando se encuentra mi llaga con su llaga, en sus llagas hemos sido curados. Quando si incontra la mia piaga con la sua piaga. Nelle loro piaghe siamo stati guariti. Hacia el final de su reflexión, el Santo Padre Francisco recordó la parábola del buen samaritano. Allí alguien se inclinó sobre el hombre que se había encontrado con los bandidos y lo socorrió limpiando sus heridas y pagando su curación. He aquí el lugar teológico de la ternura de Dios, nuestras llagas, y concluyó exhortando a pensar durante esta jornada en la invitación del Señor. Vamos, muéstrame tus llagas, quiero curarlas. Noi condividiamo la responsabilità collettiva di educare i giovani all'importanza di questi principi che sorreggono l'ordine sociale. Nosotros compartimos la responsabilidad colectiva de educar a los jóvenes a la importancia de estos principios que sostienen el orden social. Transmitir esta preciosa herencia a nuestros hijos asegurará un pacífico y próspero futuro en favor del desarrollo humano integral. Lo dijo el Papa Francisco la mañana del jueves 14 de diciembre al recibir a los nuevos embajadores no residentes acreditados ante la Santa Sede, procedentes de Yemen, Nueva Zelanda, Suazilandia, Azerbaiyán, Chad, Liechtenstein, India, en ocasión de la presentación de sus cartas credenciales. All'inizio della vostra nuova missione sono consapevole della diversità dei paesi che voi rappresentate e delle differenti tradizioni culturali e religiose che caratterizzano la storia di ciascuna delle vostre nazioni. En su discurso, el Santo Padre saludó y alentó a los representantes diplomáticos al inicio de su nueva misión. Soy consciente de la diversidad de los países que ustedes representan y de las diferentes tradiciones culturales y religiosas que caracterizan la historia de cada una de sus naciones. La comunità internazionale affronta una serie di complesse minacce alla sostenibilità ambientale e nei confronti dell'ecologia sociale e umana dell'intero pianeta. La comunidad internacional afronta una serie de complejas amenazas a la sostenibilidad ambiental y en relación a la ecología humana y social, como las amenazas a la paz y a la concordia que derivan de las ideologías fundamentalistas, violentas y de conflictos regionales que muchas veces aparecen bajo intereses y valores opuestos. En este sentido, precisó el Papa Francisco, se debe recordar que la diversidad de la familia humana no es por sí misma una causa para el desafío de la coexistencia pacífica. Una comunicazione rispettosa conduce alla cooperazione, specialmente nel favorire la riconciliazione
dove essa è più necessaria. Asimismo, el Papa Francisco recordó a los diplomáticos que el diálogo juega un rol importante en el permitir a la diversidad ser vivida de modo auténtico. Una comunicación respetuosa conduce a la cooperación, especialmente para favorecer la reconciliación donde ella es más necesaria. Esta cooperación, a su vez, es de ayuda a la solidaridad, que es la condición para el crecimiento de la justicia y para el debido respeto de la dignidad, de los derechos y de las aspiraciones de todos. Por ello, el Santo Padre alentó a los embajadores a comprometerse en el diálogo y la cooperación como el signo distintivo de toda institución de la comunidad internacional en favor del bien común. L'impegno per il dialogo e la cooperazione deve essere il segno distintivo di ogni istituzione della comunità internazionale, come di ogni istituzione nazionale e locale, dal momento che tutte sono incaricate della ricerca del bene comune. Antes de concluir su discurso, el obispo de Roma señaló a los nuevos representantes diplomáticos que la promoción del diálogo, de la reconciliación y de la cooperación no pueden ser presupuestas. El delicado arte de la diplomacia y el arduo trabajo de la construcción de una nación deben ser siempre nuevamente enseñados a las nuevas generaciones. Noi condividiamo la responsabilità collettiva di educare i giovani all'importanza di questi principi che sorreggono l'ordine sociale. Nosotros compartimos la responsabilidad colectiva de educar a los jóvenes a la importancia de estos principios que sostienen el orden social, dijo el Papa. Transmitir esta preciosa herencia a nuestros hijos asegurará un pacífico y próspero futuro en favor del desarrollo humano integral. Formulo i miei migliori auguri per il vostro importante lavoro e volentieri invoco sopra di voi, sulle vostre famiglie e su tutti i cittadini dei vostri paesi l'abbondanza delle benedizioni divine. Pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra. Pasan los hombres que ama el Señor. Mensaje del Papa Francisco en el 25 aniversario de la Fundación Populorum Progressio, querida por San Juan Pablo II, para contribuir a mejorar las condiciones de los pueblos autóctonos mestizos y afroamericanos en América Latina. Su deseo era, añade el Papa Francisco, que esta institución mostrara la cercanía del Papa hacia las personas que carecen incluso de lo más imprescindible para vivir y que con frecuencia la sociedad o sus autoridades dejan de lado. Las iniciativas de este organismo quieren ser una manifestación del amor de Dios y de la presencia maternal de la Iglesia en medio de todos los hombres, particularmente de los más pobres, entre los pobres. A 25 años de la creación de la Fundación Populorum Progressio, querida por San Juan Pablo II para ayudar a mejorar las condiciones de los pueblos autóctonos, mestizos y afroamericanos en América Latina, el Santo Padre Francisco envió una carta a su eminencia el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y presidente de dicha fundación, que en estos días celebra en Roma una conferencia llamada 25 años de servicio para el desarrollo humano integral mirando al futuro. Es necesario seguir luchando contra injusticias y corrupción, afirma el Papa en su carta, y pone de manifiesto, entre otras cosas, que para obtener el mejor resultado de los esfuerzos desplegados y mejorar la situación de todos, sin excluir a nadie, la situación de Latinoamérica requiere, sin embargo, de un compromiso más firme en la lucha contra las injusticias y la corrupción. Y observa asimismo que, a pesar de las potencialidades de los países latinoamericanos, la crisis económica y social actual empeora por el flagelo de la deuda externa que paraliza el desarrollo. Ha afectado a la población y ha incrementado la pobreza, el desempleo y la desigualdad social, al mismo tiempo que ha contribuido a la explotación y el abuso de nuestra casa común, a un nivel que nunca antes hubiéramos imaginado. Termina así nuestro. Hoy es jueves 14 de diciembre.
Un día más en este tiempo de Adviento quiero prepararme, Señor, para esa gran fiesta que es tu nacimiento, tu venida a este mundo. No quiero que me pille distraído u ocupado. Cuando llegues, Jesús, quiero estar preparado, abierto y lleno de deseos de conocerte más. Que este ratito me ayude a permanecer en vela. Dejo que el canto Letentur Celi se convierta en invitación a la alegría profunda. Que se alegre en los cielos y goce la tierra delante del Señor que ya llega. La lectura de hoy es de la profecía de Isaías. Yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo aguzado, nuevo, dentado, trillarás los montes y los triturarás, harás paja de las colinas, los aventarás, y el viento los arrebatará, el vendaval los dispersará. Y tú te alegrarás con el Señor, te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua, y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas, en medio de las vaguadas, manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias, y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses, y olmos y alerces juntos, para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez, que la mano del Señor lo
Al escuchar el texto de nuevo, fin, sus desalientos. Mis manos con las tuyas, tocar lo inalcanzable. Mis pies andar descalzos por fuego, mar y tierra.
La ternura de Dios como rasgo que lo define fue el núcleo de la homilía del Santo Padre Francisco durante la misa matutina del segundo jueves de diciembre, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. El tema lo sugirió la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías y del salmo en el que se dice de Dios: su ternura se expande sobre todas las criaturas. La imagen presentada por Isaías es la de un Dios que nos habla a nosotros como lo hace un papá con su niño, cambiando su voz para hacerla lo más posible semejante a la suya, y ante todo lo tranquiliza acariciándolo. No temas, yo vengo en tu ayuda. Sembra che il nostro Dio volesse cantarci la ninna nanna. Il nostro Dio è capace di questo, la sua tenerezza è così, è padre e madre. Parece que nuestro Dios quiere cantarnos la canción de cuna, nuestro Dios es capaz de esto, su ternura es así, es padre y madre. Tantas veces ha dicho, pero si una mamá se olvidara de su hijo, yo no te olvidaré. Nos lleva en sus propias entrañas. Es el Dios que con este diálogo se hace pequeño para hacernos comprender, para hacer que nosotros tengamos confianza en Él y podamos decirle con la audacia de Pablo, que cambia la palabra y dice papá, Abba, papá, es la ternura de Dios. Col coraggio di Paolo, no? Che cambia la parola e dice papà, Abba, papá, è la tenerezza di Dio. Es verdad, a veces Dios nos aporrea, dijo el Papa Francisco, y añadió que Él es el grande, pero con su ternura se acerca a nosotros y nos salva. Y este es el misterio y una de las cosas más bellas. Il Dio grande che si fa piccolo e nella sua piccolezza non lascia di essere grande. E in questa dialettica grande e piccolo c'è la tenerezza di Dio. Es el Dios grande que se hace pequeño y en su pequeñez no deja de ser grande. Y en esta dialéctica grande es pequeño, está la ternura de Dios. El grande que se hace pequeño y el pequeño que es grande. La Navidad nos ayuda a comprender esto. En aquel pesebre, el Dios pequeño, me viene a la mente una frase de Santo Tomás en la primera parte de la Suma, queriendo explicar esto. ¿Qué es divino? ¿Qué es la cosa más divina? Dice, no asustarse de las cosas grandes, sino tener en cuenta las cosas pequeñas. Esto es divino, ambos juntos. Cioè non spaventarsi delle cose grandi, ma tenere conto delle cose piccole. Questo è divino, tutti e due insieme. Dios no solo nos ayuda, sino que también nos hace promesas de alegría, de gran tranquilidad, para ayudarnos a ir adelante. Dios que, afirmó el Papa, no solo es padre, sino también papà. Io sono capace di parlare col Signore così? Ho paura. Ognuno si risponde. Ma qualcuno può dire o domandare, ma qual è il luogo teologico della tenerezza di Dio? Dove si può... ¿Soy capaz de hablar con el Señor así o tengo miedo? Que cada uno responda. Y alguien podría decir, podría preguntar, pero ¿cuál es el lugar teológico de la ternura de Dios? ¿Dónde se puede encontrar bien la ternura de Dios? ¿Cuál es el lugar en el que se manifiesta mejor la ternura de Dios? La llaga, mis llagas, tus llagas. Cuando se encuentra mi llaga con su llaga, en sus llagas hemos sido curados. Quando si incontra la mia piaga con la sua piaga, nelle loro piaghe siamo stati guariti. Hacia el final de su reflexión, el Santo Padre Francisco recordó la parábola del buen samaritano. Allí alguien se inclinó sobre el hombre que se había encontrado con los bandidos y lo socorrió limpiando sus heridas y pagando su curación. He aquí el lugar teológico de la ternura de Dios, nuestras llagas, y concluyó exhortando a pensar durante esta jornada en la invitación del Señor. Vamos, muéstrame tus llagas, quiero curarlas. Con Satanás no se dialoga. Es más inteligente que nosotros, afirma el Papa Francisco durante una entrevista para el programa Padre Nuestro del canal de televisión de la Conferencia Episcopal Italiana TV 2000. En el 8º episodio del programa, el pontífice conversa con el capellán de la cárcel de la ciudad italiana de Padua acerca de Satanás, afirmando que no es una cosa difusa, sino que se trata de una persona. Questo è il male, non è la nebbia di Milano. Satanás es el mal, no la niebla de Milán, asegura el Santo Padre.
Además, explica que con él no podemos dialogar. De lo contrario, estamos perdidos. Con Satana non si può dialogare, perché se tu incominci a dialogare con Satana, Si tú empiezas a dialogar con Satanás, estás perdido. Él te da la vuelta, te hace girar la cabeza y te pierdes. ti fa girare la testa e sei perduto. Francisco también asegura que Satanás tiene nombre y apellido e incluso puede entrar en nuestra casa. Sempre fa finta di essere educato con noi, no? Finge de ser educado con nosotros, dice el Papa, con los sacerdotes, con los obispos, de manera que le dejemos entrar. Poi finisce male se non te ne accorgi in tempo. Y después termina mal si no te das cuenta a tiempo, explica. El programa Padre Nuestro, nacido de la colaboración entre la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede y Televisión 2000, está estructurado en 9 episodios, en los que el Papa Francisco medita junto al capellán de la cárcel de Padua, don Marco Pozza, sobre la oración que Jesús dejó a sus discípulos cuando estos le pidieron «enséñanos a orar». Pero no se queda en 9 episodios televisivos, pues gracias a este encuentro y a las respuestas del Papa a Marco Pozza, nace el libro Padre Nuestro de Su Santidad Papa Francisco, bajo la editorial Rizzoli y la librería Editrice Vaticana. Un libro ya disponible en italiano y muy pronto en otros idiomas. Abre tu tienda, Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Hoy jueves de la segunda semana de Adviento escuchemos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, versículo 16. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido a los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Mis hermanos, recordemos que la actitud del Adviento es caminar con alegría al encuentro del Señor. Ese Señor que viene, que es bueno con todos y viene para ofrecernos siempre su vida en abundancia. Y en esta semana hemos sido invitados a la conversión. Tenemos que enderezar el camino. El reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Tenemos que exigirnos la conversión. Tenemos que ser empeñosos en rectificar el camino. Todos podemos ser mejores, todos podemos hacer mucho mejores cosas. Tenemos que crecer en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos. Hay que redoblar entonces esfuerzos en el seguimiento al Señor. Que se nos note que el Señor es el Rey de nuestras vidas, que Él está presente en nuestros corazones, en nuestras familias, para así hacerlo presente en nuestra sociedad. Ser discípulo del Señor, ser verdadero hijo de Dios, requiere del extra de cada uno de nosotros, ese dar todo y no dar sobras para ser dignos de Él. Seamos entonces más esforzados, menos acomodaticios en la conquista del reino. No nos busquemos a nosotros mismos, busquemos al Señor. Que se note entonces que la mano de Dios está en nuestra vida. Y por esto, mis queridos hermanos, recordemos lo siguiente: aunque la firmeza y fidelidad cristianas reclaman empeño y fervor de nuestra parte, la seguridad y la eficacia nos vienen de Dios. Ese Dios que nos tiene de la mano y nos presta su. El Señor viene a salvarnos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Seamos esforzados para conquistar el reino de Dios, el reino de los cielos. Un abrazo, caminemos con alegría al encuentro del Señor. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. Noi condividiamo la responsabilità collettiva di educare i giovani all'importanza di questi principi che sorreggono l'ordine sociale.
Nosotros compartimos la responsabilidad colectiva de educar a los jóvenes a la importancia de estos principios que sostienen el orden social. Transmitir esta preciosa herencia a nuestros hijos asegurará un pacífico y próspero futuro en favor del desarrollo humano integral. Lo dijo el Papa Francisco la mañana del jueves 14 de diciembre al recibir a los nuevos embajadores no residentes acreditados ante la Santa Sede, procedentes de Yemen, Nueva Zelanda, Suazilandia, Azerbaiyán, Chad, Liechtenstein, India, en ocasión de la presentación de sus cartas credenciales. All'inizio della vostra nuova missione sono consapevole della diversità dei paesi che voi rappresentate e delle differenti tradizioni culturali e religiose che caratterizzano la storia di ciascuna delle vostre nazioni. En su discurso, el Santo Padre saludó y alentó a los representantes diplomáticos al inicio de su nueva misión. Soy consciente de la diversidad de los países que ustedes representan y de las diferentes tradiciones culturales y religiosas que caracterizan la historia de cada una de sus naciones. La comunità internazionale affronta una serie di complesse minacce alla sostenibilità ambientale e nei confronti dell'ecologia sociale e umana dell'intero pianeta. La comunidad internacional afronta una serie de complejas amenazas a la sostenibilidad ambiental y en relación a la ecología humana y social, como las amenazas a la paz y a la concordia que derivan de las ideologías fundamentalistas, violentas y de conflictos regionales que muchas veces aparecen bajo intereses y valores opuestos. En este sentido, precisó el Papa Francisco, se debe recordar que la diversidad de la familia humana no es por sí misma una causa para el desafío de la coexistencia pacífica. Una comunicazione rispettosa conduce alla cooperazione, specialmente nel favorire la riconciliazione dove essa è più necessaria. Asimismo, el Papa Francisco recordó a los diplomáticos que el diálogo juega un rol importante en el permitir a la diversidad ser vivida de modo auténtico. Una comunicación respetuosa conduce a la cooperación, especialmente para favorecer la reconciliación donde ella es más necesaria. Esta cooperación, a su vez, es de ayuda a la solidaridad, que es la condición para el crecimiento de la justicia y para el debido respeto de la dignidad, de los derechos y de las aspiraciones de todos. Por ello, el Santo Padre alentó a los embajadores a comprometerse en el diálogo y la cooperación como el signo distintivo de toda institución de la comunidad internacional en favor del bien común. L'impegno per il dialogo e la cooperazione deve essere il segno distintivo di ogni istituzione della comunità internazionale, come di ogni istituzione nazionale e locale, dal momento che tutte sono incaricate della ricerca del bene comune. Antes de concluir su discurso, el obispo de Roma señaló a los nuevos representantes diplomáticos que la promoción del diálogo, de la reconciliación y de la cooperación no pueden ser presupuestas. El delicado arte de la diplomacia y el arduo trabajo de la construcción de una nación deben ser siempre nuevamente enseñados a las nuevas generaciones. Noi condividiamo la responsabilità collettiva di educare i giovani all'importanza di questi principi che sorreggono l'ordine sociale. Nosotros compartimos la responsabilidad colectiva de educar a los jóvenes a la importancia de estos principios que sostienen el orden social, dijo el Papa. Transmitir esta preciosa herencia a nuestros hijos asegurará un pacífico y próspero futuro en favor del desarrollo humano integral. Formulo i miei migliori auguri per il vostro importante lavoro e volentieri invoco sopra di voi, sulle vostre famiglie e su tutti i cittadini dei vostri paesi l'abbondanza delle benedizioni divine. El director de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, sacerdote de la Diócesis de Toledo, ha presentado una síntesis de las aportaciones para el próximo Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que tendrá lugar en octubre de 2018 y que ya han sido enviadas a Roma para la elaboración del Instrumentum Laboris Sinodal. Esta síntesis se ha elaborado con respuestas recibidas por parte de sacerdotes, religiosos, seglares, agentes de pastoral y jóvenes de distintas realidades pastorales, como grupos parroquiales, colegios, universidades y movimientos. En total han participado 5.253 jóvenes, según explica el padre Tinajero. Desde el Departamento de Pastoral de Juventud, junto con la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, nos pusimos en contacto y presentamos las encuestas a las 70 diócesis españolas, a los 22 movimientos de ámbito nacional
con pastoral juvenil y de manera directa a 32 congregaciones religiosas y a 4 institutos seculares que trabajan con pastoral juvenil. Y lo que hicimos es, aparte del cuestionario tal como venía y nos presentaba el documento, hacer una adaptación de todas esas preguntas para los jóvenes. Es decir, una adaptación de esas preguntas que de alguna manera ayudaran a comprenderlas mejor y que fueran más fáciles de responder por parte de los jóvenes. Las aportaciones de la síntesis se han dividido en 3 bloques. El primero responde a temas sobre la relación de los jóvenes con la Iglesia. El segundo valora el entorno en el que se da hoy el discernimiento vocacional. Y el tercero plantea las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy. De esta síntesis escrita destaca un aspecto fundamental. Los jóvenes piden a la Iglesia que se les escuche. También reclaman que tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo actual, que se comprometa proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús y que ponga en práctica la aceptación de las diferencias. Asimismo, los jóvenes comparten su deseo de que la Iglesia se muestre con mayor tolerancia, diálogo y claridad evangélica, que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana, y sobre todo que se comunique mejor con un lenguaje sencillo y acorde a las exigencias actuales. En general, los jóvenes, y digo en general, me refiero a la sociedad en general, no solamente a la Iglesia, nos dicen en sus encuestas que no se sienten escuchados y tomados en cuenta por las distintas realidades de la sociedad de hoy. También los jóvenes hacen una autocrítica en este tema, afirmando que es verdad que en ocasiones sus prejuicios hacia la Iglesia y hacia otras realidades de la sociedad les alejan y les impiden acercarse con una actitud más receptiva. Esto en referencia, como digo, dentro de este primer bloque al tema de la escucha, algo que es fundamental en la pastoral juvenil. En el plano litúrgico, la voz de los jóvenes también se ha hecho escuchar, pidiendo una liturgia más viva y cercana que sea fiel a Jesucristo y a su Evangelio, comprometida con la justicia, con la solidaridad, con el cuidado del planeta y que los laicos tengan más formación para ser cada día más conscientes de su misión y corresponsabilidad, sin olvidar la necesidad de que los pastores sean más cercanos a la gente. Entre estas aportaciones de la Conferencia Episcopal Española para el próximo sínodo surge también una preocupación común en los jóvenes. Ante la grave situación económica, política y social que afecta a varias partes del mundo, las nuevas generaciones sienten que no están aportando nada porque no son escuchados. La síntesis concluye señalando que la Iglesia debe ser, ante todo, un ejemplo para reactivar la relación intergeneracional entre los jóvenes y los adultos. El 14 de diciembre celebramos a uno de los doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz. Juan de Yepes, que es como se llamaba, nació en Fontiveros, en Ávila, en 1542, en una familia humilde. Estudió en el Colegio de los Doctrinos de Medina del Campo y trabajó como enfermero en el Hospital de Bubas. Y después estudió con los jesuitas e ingresó en la Orden del Carmen, en la que profesó en 1564 tomando el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Estudió filosofía y teología en Salamanca. Pensaba ingresar en la Cartuja, pero en 1567 conoció a Santa Teresa, a Teresa de Jesús, que lo ganó para la reforma que ella propugnaba. Y en efecto comenzó la vida reformada tomando el nombre de Fray Juan de la Cruz. En el convento de Duruelo fue donde ocurrió esto y donde se dedicó allí a la oración y al apostolado entre los humildes. Se le nombró primer maestro de novicios de la Reforma y pasó por varias ciudades como Pastrana, Alcalá de Henares y Ávila. Fue detenido en la cárcel conventual del Carmen de Toledo, en la que pasó 9 meses. De allí pasó a Andalucía, donde fundó el convento de Baeza y fue prior de Granada y vicario provincial. Luego pasó a Segovia, se quedó sin ningún cargo en el capítulo de 1591 y volvió a Andalucía, donde murió en el convento de Úbeda el 14 de diciembre de 1591. Fue canonizado el 27 de diciembre de 1726 y fue Pío XI quien lo declaró doctor de la Iglesia en 1926 por sus muchos escritos místicos inigualables que había dejado como herencia al mundo. Pues felicidades hoy a toda la familia carmelita por este gran santo y a quienes celebren hoy su onomástica, como siempre de parte de Diócesis TV.
Dos aspectos importantes del sínodo para la región panamazónica, señala el arzobispo de La Paz, Edmundo Luis Flavio Abasto Flor Montero, entrevistado por nuestra compañera Cristiane Murray con ocasión del Congreso por el 25 aniversario de la Fundación Populorum Progressio. El primero es el que se refiere a la ecología, al cuidado del medio ambiente de uno de los pulmones más grandes de la humanidad. Debemos protegerlo de la depredación a la que puede llegar por los intereses comerciales, por intereses económicos, por tratar de buscar el beneficio, diríamos así, monetario que busca sensiblemente mucha gente, olvidándose de que se debe proteger para las generaciones futuras todo ese hábitat tan importante para América y para toda la humanidad. El segundo aspecto es aquel humano, fundamental para la Iglesia Católica. El Amazonas, además de la gran riqueza ambiental, es custodia también de las culturas y tradiciones de numerosas etnias que viven marginadas de las así llamadas corrientes civilizatorias. Pequeños pueblos, pequeñas poblaciones aisladas por las distancias físicas, por las dificultades de comunicación, pero que conservan fundamentalmente esa riqueza de ser criaturas de Dios de una manera muy especial allá. Tanta cantidad de culturas, tanta cantidad de idiomas, de lenguas y de maneras de ver la vida, de entender lo que es la creación en toda su complejidad, diríamos así, humana y también material, también la parte de los animales, de las plantas, toda esa riqueza, y de cómo todo eso viene de Dios, que Dios es el centro, Dios es el creador, Dios es el que nos ha dado esa riqueza tan grande para conservarla y para transmitirla también a los demás. Es una gran oportunidad el sínodo que ha convocado el Papa Francisco para poder reflexionar sobre todos estos aspectos, ¿no?, humanos y ecológicos. Le damos gracias al Papa por haber pensado en esa posibilidad. Los pueblos indígenas son los protagonistas porque son los pueblos nativos de la Amazonía. Han que haber una voz muy activa en este sínodo. Sí, esperamos, como indicaba el cardenal Baldisseri, se piensa hacer algo parecido a lo que se está queriendo hacer con el sínodo para los jóvenes, de convocarlos previamente, de escuchar sus opiniones, sus voces, sus sugerencias, sus puntos de vista y de hacer que todo ello confluya posteriormente en el sínodo propiamente dicho, hacer una especie de pre-sínodos, sí, probablemente allá en la zona amazónica, quizás también por países, por regiones, porque allá es muy difícil la comunicación para ir de un lado a otro. Sí, ahora hay más posibilidad de comunicación aérea, pero normalmente son los ríos, ¿no? Pero hay que subir 3-4 días, arribar, ir hacia arriba con pequeñas barcas o bajar, ir hacia abajo. Es más difícil, pero se pueden tener varias posibilidades de escuchar a los diferentes pueblos, a las diferentes etnias en sus puntos de vista y en sus proyecciones hacia el futuro, para contrastarlas con lo que piensan las otras sociedades, lo que piensan los gobiernos, lo que se puede trabajar también a nivel internacional. Es su esperanza de una iglesia más presente en el territorio también. Sí, aunque la Iglesia está muy presente. Yo creo que la Iglesia es la institución que está más directamente en contacto con las personas, con los individuos, dándole importancia a cada uno, a cada una de los habitantes de esos pueblos. Es un trabajo, diríamos así, de una red casi de hormigas, diríamos, muy desconocido muchas veces, pero que sí, que está presente en muchos lugares. Por supuesto que hay que insistir en una presencia mayor y también en una efectividad, esa presencia de mejora de condiciones de vida para todos esos pueblos, como quiere el Señor, como quiere el Evangelio.
La fiesta del domingo es primordial y debe presentarse a la piedad de los fieles como alegría y liberación. Después de fundamentar la celebración eucarística del domingo, Papa Francisco explicó que algunas sociedades secularizadas han perdido el sentido cristiano del domingo iluminado por la Eucaristía. Es un pecado esto, dijo el Papa, y animó a reavivar esta conciencia para recuperar el significado de la fiesta, insistiendo en esto de no perder el sentido de la fiesta, el significado de la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del descanso que repone el alma y el cuerpo. Francisco recordó que domingo tras domingo la Eucaristía es maestra de estos valores. Por esto el Concilio Vaticano II dijo, ha querido reafirmar que el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. El Papa también explicó que la abstención dominical del trabajo no existía y que es un aporte específico del cristianismo. Por tradición bíblica, los judíos descansan el sábado, mientras en la sociedad romana no estaba previsto un día semanal de abstención de los trabajos serviles. Fue el sentido cristiano del vivir como hijos y no como esclavos, animado por la Eucaristía, a hacer del domingo el día de descanso. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. El profesor Guzmán Carriquiri, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina y primer laico en ocupar un puesto de esta importancia en el Vaticano, presentó el pasado mes de noviembre la segunda edición de su libro Memoria, Coraje y Esperanza, a la luz del bicentenario de la independencia de América Latina, libro que cuenta con un prólogo escrito por el Papa Francisco bajo el título Hacia horizontes más amplios, con el que el Santo Padre pretende animar a América Latina a perseguir grandes objetivos tras el bicentenario de su independencia. Nos da más detalles el mismo profesor Carriquiri, a quien tenemos hoy aquí con nosotros. Muy buenas, profesor, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Cuéntenos qué es lo que le ha escrito el Papa Francisco en el prólogo de su libro. El Papa Francisco, en el prólogo de mi libro, está demostrando una vez más la preocupación que tiene por América Latina, recorrida por una onda larga de corrupción y violencia y en buena medida también de regresión social. Esta contradicción entre la empatía, la alegría y la esperanza que suscita el pontificado del Papa Francisco en nuestros pueblos y al mismo tiempo una situación crítica de América Latina que le hace plantear al Papa algunas preguntas inquietantes. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina?, escribe el Papa. ¿En qué queda el apelativo del continente de la esperanza? ¿Acaso nos resignamos a un pragmatismo de muy corto aliento en medio de la confusión? ¿Volvemos a confiar en ideologías que han demostrado fracasos económicos y devastaciones humanas? El Papa aprovecha el bicentenario no para hacer retóricas pomposas sobre esta fiesta, sino para apuntar a horizontes grandes, como él mismo lo dice, a grandes objetivos nacionales y latinoamericanos que necesitan de nuevas gestas patrióticas, como fueron las de la emancipación. Hace una serie de interrogantes. Plantea toda una serie de interrogantes muy exigentes, muy interpelantes. ¿Y qué significa para usted que en esta segunda edición de su libro le haya escrito el prólogo el mismo Papa Francisco? El libro recoge la presentación del Papa Francisco y el prólogo del cardenal Bergoglio. Tanto es así que cuando le envié los libros, me llamó a los días siguientes por teléfono y me dijo: mira, me ha gustado mucho tu libro, sobre todo la presentación y el prólogo. Con el sentido del humor que tiene, ciertamente. ¿Qué más puedo pedir de la vida que mi libro tenga un prólogo del cardenal Bergoglio, una presentación del Papa y haya sido presentado en el acto que tuvo lugar en la Libera Universidad María Assunta por el cardenal secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin? Creo que de alguna manera, lo digo sin vanidad, este libro le ha interesado al Papa, porque yo he retomado del Papa en Colombia esas tres referencias fuertes: memoria, coraje y esperanza. Una memoria de nuestra verdadera historia. Doy claves
hermenéuticas, interpretativas de los procesos de emancipación, más allá de las viejas historiografías liberales que muchas veces ofrecían una visión ideológica parcial de los procesos de emancipación. Pero no me quedo en eso. Como dice el Papa, la independencia no está aún concluida. Los procesos de emancipación no están aún concluidos. Así que coraje, porque hay que abrazar todo el presente latinoamericano. Y después quizás la parte más importante de mi libro es Esperanza, en donde trato de señalar algunas hojas de ruta para construir una América Latina más digna del hombre latinoamericano y de todos los hombres latinoamericanos, sin exclusiones ni dominaciones. ¿Y qué mensaje le diría a las personas que nos están escuchando para que lean el libro? Que lo compren. El autor dice que lo compren. Es un libro importante, que considero importante para América Latina, pero también para España, para los españoles. Me parece importantísimo que los españoles se sientan más interesados, incluso apasionados por sus vínculos con América Latina. Nosotros sabemos bien cómo todos los sucesos internos a la península ibérica están concentrando totalmente la atención, pero España tiene que mirar ciertamente hacia la Unión Europea, pero tiene que mirar también hacia América Latina, y esa es su posición singular. Lo mismo digo de los hombres políticos que de los hombres de iglesia. En América Latina, ante la poquedad de la política de hoy en América Latina, como dice el Papa, la poquedad, nuestras navegaciones de cabotaje, todo se resuelve en acusaciones recíprocas, ondas largas de corrupción, descrédito de las instituciones políticas a nivel de los pueblos, a nivel de esa poquedad de la política. Hay que levantar vuelo en los debates, en las estrategias, en los proyectos políticos. Papa dice, hacer converger las mayores energías populares hacia grandes objetivos nacionales y latinoamericanos para una Latinoamérica mejor. Pues nos quedamos con todos los detalles del libro que nos ha ofrecido y con toda la información que nos ha dicho aquí en la entrevista, y muchísimas gracias por dedicarnos un ratito. Muchas gracias a la Radio Vaticana y a usted en particular. Finaliza así el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.